Muy buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta ocasión vamos a exponer sobre procesos constructivos, el tema preliminares. Los integrantes de este grupo somos Shirley Castillo, Kenner Bocanegra y quien les habla, Jacqueline Arteaga. Muy bien. ¿Qué son preliminares? Las obras preliminares son un conjunto de trabajos que deben ejecutarse antes del desplante de una construcción para establecer, delimitar y proteger el terreno mismo y las construcciones colindantes, así como también facilitar y permitir el inicio de los trabajos de construcción. Se les considera la primera fase de la ejecución de obra, puesto que dichas actividades son la preparación y adecuación del proyecto sobre el predio, lugar, terreno, etcétera. Limpieza y nivelación de terreno. Este trabajo inicia con el retiro de elementos que se encuentren en el terreno, como basura, residuos de construcciones o simplemente grama. Después se debe de nivelar el terreno según indicaciones de los planos, ya sea retirando el exceso de tierra sobrante o agregando tierra para llegar a los niveles planificados, pudiendo tener también rellenos de diversos tipos, como piedra, arena, selecto, según las características del terreno y necesidades del proyecto. Limpieza y nivelación de terreno. Maquinaria. Excavadoras. Además de excavar, se utiliza para recoger la tierra y depositarla en el sitio señalado, demoler o para trabajar en terrenos inundados, retroexcavadoras, bulldozer, motoniveladora, aplanadora o compactadora de tierra, camión de volteo. En esta imagen podemos observar lo que hemos estado hablando, la compactadora, el bulldozer, excavadora, motoniveladora y pavimentadora. Ahora vamos a hablar sobre trazado de terreno. El trazado es dibujar sobre el terreno en tamaño real las líneas guías del proyecto que vas a construir. Para poder realizar esto es necesario contar con la forma y las dimensiones del proyecto, es decir, con la planta arquitectónica. Preparación, herramienta y material necesario. Es recomendable que el trazado se haga por lo menos entre tres personas, debido a que para una sola resulte demasiado fácil y no quede exacto. Es necesario para llevar este trabajo lo siguiente: cinta métrica o metro común, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de 2 pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de manguera para fijar a la altura que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno. También será necesario hacer una escuadra de madera para albañilería que uno mismo puede hacer de 50 centímetros por 40 centímetros por 30 centímetros. Procedimiento de trabajo. Vamos a hablar sobre el tendido de hilos, traza de perpendiculares, trazado al ancho de la excavación, tendido de hilos. Para hacer el trazado de la obra se toma como referencia alguno de los muros de las construcciones vecinas, en caso de que las haya. Si no hay construcciones junto, es necesario delimitar de forma precisa el terreno y tomar como referencia para el trabajo una de las líneas como colindancia, clavando dos estacas en sus extremos y tendiendo un hilo entre ellas, que no debe moverse en tanto se hace el trazado. Una vez hecho esto, tómese como esta colindancia, marcando sobre ella los puntos en los que se van a encontrar los muros perpendiculares a esta. Cuando estos puntos se han metido en forma precisa, a partir del alineamiento y se han marcado con lápiz sobre el hilo de la colindancia o sobre el muro de la construcción vecina, se colocan hilos perpendiculares en cada uno de estos puntos, mediante el auxilio de una escuadra de madera. Sobre cada una de estas líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos por estacas. Trazo de perpendiculares. Para el trazo de un eje perpendicular a otro, se emplea la escuadra, haciendo coincidir los hilos con los bordes de la misma. Cuando esto se logra, se amarran los hilos sobre los puentes y se vuelve con la escuadra. Esta misma operación para los muros que van a venir perpendiculares a estos nuevos trazos y paralelos al hilo de la colindancia o al muro vecino que se tomó inicialmente como referencia. De esta forma se van cerrando los trazos hasta formar los cuadrados o rectángulos que van a constituir todos los cuartos de la construcción. Trazado del ancho de la excavación. Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, procede a marcar el ancho de la zanja que se va a excavar para la cimentación. Esta zanja tendrá 10 centímetros de más a cada lado con respecto al ancho de la base de la cimentación. Se hace midiendo la mitad del ancho total del cimiento a cada lado del hilo y teniendo hilos paralelos al mismo indicando al ancho total de la zanja para excavar.
con otros terrenos o construcciones. La zanja se marca de un solo lado del hilo. Posteriormente, márquense con cal. Al quitar hilos, evite mover las estacas que servirán posteriormente para el trazo de los ejes de los muros. Bueno, procediendo con la exposición, vamos a ver el conocimiento de la resistencia del suelo, ¿no? Bueno, a esto se le conoce a escoger un poco de masa del suelo que está definida como la resistencia interna por una área unitaria, ¿no? Ya que se sabe que el suelo es donde va a soportar todo el peso, tanto de la casa, de los muebles y de las personas que lo van a habitar, ¿no? Y para esto, esto cumple un estudio de tres etapas, ¿no? Que es el trabajo por lotes. Acá vamos a ver el tipo, vamos a ver el pozo, que consiste en la excavación de pequeña o mediana profundidad en miradores seleccionados por el lote. Y la iniciativa es tener una visión de primer plano del lote poco visto para su caracterización e investigación, ¿no? Luego también está el penetrómetro, que basa principalmente en la penetración al suelo mediante la introducción de un instrumento de forma de un cono en el lote, ¿no? Y la sonda, que es como que es la que jala, no sé si me dejo entender, que extrae la tierra atrapada en el interior del cilindro o de lo que tenga, ¿no? Acá está un ejemplo del penetrómetro, que como dije, que esto es lo que mide o mide la resistencia al suelo, que da una indicación de qué tan compactado está, ¿no? De aquí vamos al trabajo de laboratorio, que esto puede ser químicos para determinar los elementos químicos del suelo, tanto sea sulfato, cloro, acidez, etcétera, para ajustar las propiedades del hormigón utilizando en la cimentación. Eh, Después está la tercera, que es el informe final, la elaboración de un informe final, que ahí se detalla todos los análisis que ha dado la tierra, ¿no? Que ha dado ese suelo. Y así es que tiene por ahí fallas geológicas o no lo tiene, o sea, todo ya eso se detalla para que lo puedan ver. Y bueno, después vamos con la excavación para la cimentación, ¿no? Que es aquella que efectúan los trabajadores, ¿no? Los obreros, utilizando ya su fuerza física, ayudados por herramientas de mano, como palas, picos, bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, y también existe el tema de la excavadora, que es una maquinaria que también se puede con eso excavar y hacer las zanjas, ¿no? En la excavación para la cimentación igual, para este tipo de cimentaciones, para casas, ¿no? Edificios, se debe excavar unas zanjas de 95 centímetros de ancho por 70 centímetros de profundidad. Esas medidas se determinan por la medida de las zapatas, ¿no? De acuerdo a los diferentes tipos de suelo. En este caso, las zapatas tendrán 75 centímetros de base por 60 centímetros de altura y se dejarán 10 centímetros de cada lado de la zapata para poder maniobrar la siembra, ¿no? Ahora que es una zapata, ¿no? Una zapata es un elemento estructural que sirve de cimentación a un pilar o un muro, a un elemento superficial, transmitiendo refuerzos que recibe de este terreno. O sea, ellos van a ser la base, mejor dicho, ahí se tiene que hacer eh, súper, ¿cómo le diría? Se tiene que meter una buena inversión, ¿no? Porque esa es la base, lo primordial que va a tener la casa para el peso de que va a llevar en él, ¿no? Y de ahí ya nacen ya el tema de las columnas y todo ello. Ahí le doy paso a mi compañera para que siga explicando. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar del último punto, el cual es el apisonado de terreno. Bueno, para hablar sobre este tema, vamos a empezar con qué es una apisonadora, ¿no? Bueno, como sabemos, en el mundo de la construcción hay una gran cantidad de máquinas que ayudan a que las tareas grandes que se puedan realizar, ¿no? Entre ello vamos a encontrar una de las máquinas más usadas, que es la apisonadora, la cual es una máquina muy útil ya que nos va a ayudar, bueno, a no ejercer tanta fuerza por parte
manual, ¿no? Bien, en este caso vamos a hablar entonces de esta máquina, la cual también es llamada aplanadora. Se trata de una maquinaria pesada que tiene una estructura similar a la de los tractores y tiene la capacidad de rodar muy bien, ya que en vez de ruedas tiene rodillos gigantes y que son demasiado pesados. El fin de los rodillos es que le permiten moverse para poder aplanar los suelos por donde pasa, por lo que es ideal para allanar los caminos de tierra o dar terminaciones al pavimento. Por ello es muy usado para la construcción de buenas carreteras y aplanamiento de los terrenos irregulares, siendo uno de los principales tipos de maquinarias de construcción. Usos de la apisonadora. Bueno, esta máquina sirve para hacer diversas actividades en las construcciones. Entre estas se pueden encontrar para triturar, para vibrar y para amasar el terreno. La máquina se encarga de proporcionar una presión elevada a la superficie por donde pasa para poder compactar todos los materiales que se encuentran en el terreno y así poder generar una superficie plana y sin imperfecciones. Estas máquinas también se usan con el fin de hacer un proceso que se conoce como laminación, la cual es ideal para los materiales que se usan durante la cimentación y de esta manera se pueden compactar y que estos no se suelten unos entre otros. Lo que va a hacer esta máquina en realidad es comprimir el material para que pueda quedar de una forma lisa en la parte superior. El principal uso que se da a las apisonadoras es para poder hacer el correcto compacto de las vías y para poder crear caminos planos en zonas de gran tamaño, ya que estas sirven para compactar el terreno. Además, también usan esta máquina en los vertederos o también en los terrenos agrícolas. El apisonado de terreno. El principal uso que se le da a las apisonadoras es para poder hacer el correcto compacto de las vías para crear caminos planos y en zonas de gran tamaño. Características. Cuando se ve a una aplanadora o apisonadora se pueden presentar una serie de características, las cuales vamos a mencionar. Tienen una serie de piezas vibratorias, las cuales se encuentran dentro del cilindro. De esta manera se incrementa la capacidad de aplanar o compactar el terreno. La vibración logra la reducción de los vacíos de aire que se generan en los suelos, que son hechos de material granulado. Con la ayuda de los rodillos que tiene en su base, tiene la oportunidad de deformar cualquier suelo granular de la mano con las vibraciones mencionadas. Hay aplanadoras o apisonadoras que tienen diferentes características según su tipo. Bueno, ¿cómo usar una apisonadora? Recordemos que la apisonadora existe en tanto manual como también con motor, ¿sí? Bueno, en la parte derecha podemos ver una apisonadora manual que es, digamos así, de bajo presupuesto. Mientras tanto, en el lado izquierdo vemos una apisonadora un nivel más avanzado, por decirlo así, ¿no? Esta ya requiere de un motor y por ser manual tienen que estar la persona que la va a usar al costado, ¿no? Sosteniéndola. Bueno, y también vamos a hablar de la apisonadora, que es la más grande, la que se asemeja a un tractor en cuanto a la forma, ¿no? Bien, ¿cómo usar estas máquinas? Bueno, el uso de estas apisonadoras se debe llevar a cabo con la conducción de una máquina, que lo más recomendable siempre es que lo maneje por un experto, ¿no? No es para cualquier persona para que la pueda usar, ya que es de gran potencia al momento de usarla. Bueno, hay tipos de apisonadoras. Vamos a mencionar algunas. Bueno, esta es una apisonadora con rodillos de cilindro. Sí, este tipo de apisonadora es uno de los más comunes que se usan en las construcciones actuales. Es una máquina que se encuentra hecha con un rodillo en forma de cilindro, tiene una estructura como un tambor simple o en ocasiones puede ser un conjunto de tambores, los cuales se encuentran hechos de acero. En este tipo de apisonadoras también se puede ver el rodillo tandem, que es el material, que está formado por un solo tambor y se posicionan adelante y atrás de la máquina. Aquí vemos ejemplos de apisonadoras en las representaciones que vienen, ¿sí? Hay de rueda lisa, de caucho y también pues como la que vemos, ¿no? En forma hexagonal, como dicen. Este es otro tipo de apisonadora de rodillo vibratorio. En este caso, esta apisonadora se encuentra formada por uno o dos tambores como ruedas y presentan una superficie que es completamente lisa. Adicionalmente cuenta con una vibración que se ejecuta con un eje que es excéntrico y se encuentra en la parte interna. Este es otro tipo de apisonadora de rodillo de caucho. Esta apisonadora se encuentra compuesta por una fila de neumáticos, las cuales se separan unos de los otros en la zona frontal de la máquina. Adicionalmente, en la parte trasera de la máquina se presenta una presión ideal para que la máquina pueda compactar el terreno. Es uno de los tipos de aplanadoras más rápidos y de compactación ideal.
Bueno, esta última apisonadora es de rodillo de apisonamiento. Bueno, esta tiene el tambor en la rueda, el cual se encuentra tachonado. Este tambor cuenta con una forma rectangular dentro de una forma hexagonal.